Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Jóvenes Politiqueros. Me encuentro con Cris Rojas, con Sara Mayerbeck y con nuestro invitado especial, Gabriel Alemparte. ¿Cómo está, Gabriel? Súper bien, gracias por invitarme a los Jóvenes Politiqueros. Acá todos somos jóvenes, en la juventud, como todos decíamos, es un tema de actitud. Sí. Y muchas gracias por invitarme, de verdad quería venir y conocí a Christopher. Obviamente habíamos estado juntos en Sin Filtro, con una gran participación de él en muchos momentos. Así que un agrado y muchas gracias por invitarme. Un gusto. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? El rol opositor. Vamos a hablar de la oposición. ¿Cómo debería ser la oposición, en especial con lo que está pasando actualmente, con el tema del gobierno, con el tema de la ley de presupuesto, con el tema de toda la contingencia que surge? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hay que mejorar? El día de hoy vamos a hablar de todo eso, así que parto extendiendo la pregunta a todos ustedes. ¿Cómo han visto o cuál es su diagnóstico del gobierno hasta ahora? Partamos hablando del gobierno para después pasar a la oposición. Muy en general. A ver, si me deja para... Por favor. Yo, pero iba a partir Christopher. Pero, a ver, yo creo que... Mira, hoy día lo conversaba con alguien a la hora del almuerzo. Este es un gobierno que a la larga, hasta aquí, yo pensaba un poco en el juicio histórico hoy día de este gobierno, cuando ya hayan pasado muchos años, ¿no? Así como cuando uno aprendía en el colegio, los presidentes aprendían sus obras, 3 o 4 obras importantes por cada uno. Y pensaban en el juicio histórico de eso mismo, y la verdad es que tú no encontrás una obra de este gobierno que quede, algún elemento central que quede. ¿Y la escaleta con perspectiva de género? Mira, las caletas con perspectiva de género yo las conozco, se molesta con el tema de las caletas con perspectiva de género, pero yo que trabajé en el Ministerio de Obras Públicas, es súper importante, aunque la gente se ría porque en el fondo ya estamos aburridos de la perspectiva de género y que nos cuenten tanto cuento con eso. Pero las caletas son bien importantes, se vienen haciendo hace muchos años y que tiene que ver con la participación de la mujer, que es súper importante en materia de pesca. Entonces, claro, en tema general, así como algo que se ha recordado por años. A ver, yo creo que este es un gobierno que de verdad no tiene obras, no tiene nada que contarnos. Es bien triste. No es bueno para Chile, creo que es un gobierno que nos deja en una situación económica muy compleja, con una deuda fiscal muy importante, un gobierno que ha sido un escándalo detrás de otro, pero muchas veces autogestionado, o sea, son como errores no forzados en el tenis así. Entonces, por lo tanto, yo creo que un gobierno que hasta aquí, bueno, todavía les queda un año y tanto, tiene muy poco que mostrar en un juicio futuro, que las 44 horas, o sea, las 40 horas, eso de verdad no es algo que genere, o sea, a ver, el gobierno del presidente Elwin a principios de los 90 cambió el código del trabajo completo. Pues, ¿no? Eugenio Tironi anda comparando con Gabriel Boric. La comparación de Eugenio Tironi. Que decía que estaba más cerca de Elwin que de una persona como Allende. O sea, increíble eso. O sea, yo creo que Tironi le están pagando mucho en asesoría en La Moneda para que diga cosas de ese tipo, porque de verdad... hace rato que Tironi, yo lo puse la otra vez en Twitter, yo creo que hace rato que Tironi se debería retirar, porque hay un tiempo que uno se tiene que aprender a retirar. Miren Joe Biden, lo que le pasó por no retirarse a tiempo. Saber cuándo decir adiós. Hay que aprender, y en la política cuesta mucho, en Chile, a los políticos, y eso para la gente joven, por Dios que les cuesta irse, retirarse. Tenemos unos políticos que son de verdad. Yo no tengo nada contra la gente mayor, por el contrario, creo que pueden aportar mucha experiencia. Este gobierno ha demostrado que ser joven no es una característica que sea necesariamente buena por sí misma, ni una virtud. Pero esos políticos que llevan 30, 35, 40, 45 años, mira, veo veía en el tema de la campaña anterior de gobernadores, ¿no? Impresionante que un político diga, yo llevo 34 años en la política. O sea, en ninguna parte del mundo pasa eso, de verdad, salvo en Estados Unidos, que ahora hay un intento por limitar en el Senado que lleguen más senadores y los senadores se queden mucho rato, como acá. Pero es muy impactante esa cuestión. Son los mismos más encima que hablan de la importancia de la renovación en la política. Sí. Eso es lo que más me llama la atención. Sí, que llegaron con ese discurso. Ahora lo que dice Gabriel también es clave, o sea, el tema del legado. ¿Cuál es el legado que deja Gabriel Boric en su gobierno? Que lo vamos a ver, yo creo que cuando ya termine el gobierno vamos a ver más cosas negativas que positivas. Y en lo que respecta también al tema de prioridades, yo creo que en lo que respecta al tema principal que tiene que ver con el rol de las oposiciones, ante un mal gobierno tampoco podemos tolerar una mala oposición. Y una mala oposición, no solamente me refiero al punto de vista político, sino que lo hablábamos antes de entrar al programa, también una oposición ciudadana, de gente que sea capaz de castigar
las malas gestiones a través del voto. O sea, que el día de mañana nos demos cuenta. El otro día hacíamos un análisis sobre qué va a suceder con Gabriel Boric más adelante. ¿Se irá a postular nuevamente un cargo de elección popular? Yo creo que definitivamente lo va a hacer. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tener memoria en el sentido de saber y recordar lo que fue la gestión de Gabriel Boric. Recordar cómo fueron ellos como diputados, recordar cómo fueron ellos como oposición, porque en su momento fueron una pésima oposición. Entonces yo creo que eso nos deja también entrever el hecho de que como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de no olvidar, de recordar y de efectivamente ser una oposición cuando vemos que un gobierno no se está haciendo cargo de las preocupaciones que todos tenemos. Ojo, yo acá quiero decir algo muy... Mira, yo creo que esto lo he dicho antes en TikTok, puede ser, pero yo creo que estamos siendo testigos de uno de los gobiernos, o por lo menos de un periodo histórico en Chile muy, muy oscuro. Yo creo que es un gobierno que prometió cambios, pero que trajo caos, un gobierno que prometió estabilidad, pero trajo incertidumbre. Entonces, claro, yo creo que sin duda uno de los gobiernos peores que hemos tenido en la historia de nuestro país, que más encima su incapacidad para gobernar y más encima su constante capacidad de excusar sus errores, porque ni siquiera son capaces de hacerse cargo de los errores que cometen. O sea, una cosa es echarle la culpa a gobiernos pasados, pero otra cosa es agregarle y echarle más encima la culpa a la oposición de las cosas malas que hacen ellos como gobierno. Entonces, claro, yo creo que acá la verdad es una y que el único gobierno, no el único gobierno, sino que el único culpable del desastre es quienes están hoy día en la moneda. A ver, si ustedes me preguntan a mí, yo soy un poquito más viejo que ustedes. Cuando se recuperó la democracia, yo tenía 10 años. Por lo tanto, yo soy de una generación a la que le tocó vivir el final del régimen, la transición. Por lo tanto, a nosotros nos tocó el periodo de mayor bonanza. Yo de ese sí recuerdo. Eso ya es mi juventud. ¿Me entiendes? Yo estoy cierto, y a mí la política me gusta hace muchos años, también era un joven politiquero, ya no me puedo llamar joven a los 43, pero fui un joven politiquero desde muy chico y yo puedo decirles que yo nunca había visto un gobierno más malo que este. Y lo digo con el peor gobierno en los últimos 30 años? El peor, por lejos. Por lejos. O sea, a ver, los gobiernos, mucho más. Yo trabajé en Bachelet 2, siempre lo he dicho, fui parte del Ministerio de Obras Públicas. O sea, te lo digo en cifra. Nosotros teníamos 5 veces licitaciones ya licitadas. Hoy día hay una cartera de concesiones, que no quiere decir que estén licitadas. Nosotros a esta altura teníamos licitado 5 o 6 veces lo que hoy día tienen licitado. Entonces, y eso en todas las materias. Yo en Bachelet 2 terminó los hospitales concesionados, el Félix Bulnes, hospitales que habían partido con Piñera 1 y que se venían, y muchos que también sacamos adelante. Hoy día, te lo digo desde el punto de vista de las obras públicas, que es un tema que a mí me importa mucho, no hay nada relevante. Nada relevante. ¿Y el punto de vista administrativo? Desde el punto de vista administrativo, ahí es el gran problema. O sea, a ver, a mí me tocó trabajar muchos años en el Estado. Conozco el Estado y lo conozco súper bien. Lo digo con modestia, por supuesto. Me dedico como abogado también a litigar mucho contra el Estado. Por lo tanto, conozco el Estado y la administración. La administración del Estado es una cosa muy compleja. No es algo como que la gente cree que es llegar y sentarse. Todo es muy complejo. Mover al Estado, coordinar al Estado es muy complejo. Y requiere de mucha capacidad. Yo creo que esta gente no tenía la capacidad para hacerlo, lamentablemente. O sea, ahora, yo creo que nosotros elegimos en un momento, la última elección presidencial fue un momento muy complejo de este país. Veníamos saliendo de momentos para todos muy difíciles. Pandemia, que nosotros no nos hemos dado cuenta, quizás con el tiempo, ustedes mismos, Sara, tú que me imagino estabas ahí en el colegio para la pandemia, por cierto, lo que fue estar en el colegio, estar en la universidad en la pandemia debe haber sido algo brutal. A mí me tocó trabajando, pero es muy distinto. O sea, tu capacidad de interrelación con los demás. Y además de eso, antes nos había tocado el estallido social y la brutalidad de la violencia. Ustedes recuerdan esos viernes que era uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, donde lo único que veíamos era violencia. Entonces, yo creo que nos tocó una elección muy compleja, muy polarizada, además en las puntas, que yo creo que el país además andaba en ese péndulo muy polarizado. Lo vimos además en un primer texto constituyente brutal, absolutamente brutal, que ahí nos conocimos con Christopher, básicamente cuando lo combatimos. Para mí, que venía del mundo de la concertación, no era fácil, fue una cosa súper compleja. Nosotros veníamos de un mundo que cree y que creía que era posible tener un cambio constitucional en paz y poder hacerlo, y lo habíamos venido haciendo ya el 2005 con el presidente Lagos. Pero lo que fue brutal es que, claro,
fueron los mismos tuyos los que con una frivolidad inmensa y que además era gente inteligente, creía que ese texto se podía aplicar. Eso no era una constitución, no tenía ni pinta de constitución. Yo creo que más que todo, o sea, para sentenciar un poco el tema del gobierno, yo creo que este es un gobierno que es mutuamente excluyente de sí, es antiexistencial, es incoherente en sí, no solamente en ideas, sino también en principios. ¿Cuáles son los principios del Frente Amplio? Esto en un contexto de odio a la concertación, porque finalmente el Frente Amplio surge con esa reivindicación del supuesto socialismo que tenía inherente la concerta. Pero probidad, feminismo, el mundo laboral, derechos humanos. Probidad. O sea, vemos el caso convenio. Se le cayó el punto completamente. El tema de feminismo, caso Monsalve, no es más que decirte eso. Las declaraciones de la ministra de la Mujer. O sea, tratando a la gente de portero, un clasismo que es de verdad que vergonzoso. Sí. O, por ejemplo, el punto de vista del socialismo. ¿Qué socialismo están reivindicando? No, yo no le veo mucho esa faceta porque no es fácil ver qué es lo que realmente tiene detrás el Frente Amplio. O el punto de vista laboral, la ley Karin que no aplicaron. ¿Cachai? El tema de derechos humanos. Tener al Partido Comunista, Gabriel. Tener al Partido Comunista metido ahí es contraexistencial del Frente Amplio. Entonces es un gobierno que no solamente no hizo nada, se anuló a sí mismo. Y sobre todo después del 18 de octubre. Porque a mí me preguntan por qué tú estuviste en Bachelet 2 si estaban los comunistas dentro. Perdona, había un Partido Comunista que era muy chiquitito y además un Partido Comunista que no estaba en la lógica que estuvo después del 18 de octubre. O sea, lo que nosotros vimos... A ver, yo quiero explicarles una cosa, porque a mí me lo preguntan. Yo vengo del mundo de la concertación. Yo fui demócrata cristiano muchos años. Pero yo no podría hacer un gobierno después del 18 de octubre con quienes intentaron derrocar un gobierno. Me costaría mucho. Hoy día, después de todo lo que hemos vivido, después de los textos constitucionales, después, sobre todo del 4 de septiembre, yo les digo que esa fue una fecha, por lo menos para mí, que me quebró. Sí. Que me quebró además de un mundo político del cual yo venía. Y esa es la pregunta que tú hacías, Borja. Ese mundo político desapareció. Y se subsumió bajo estas ideas tremendamente... un poquito, yo diría, muy específica, muy de nicho, que es un poquito lo que le pasó a Kamala Harris en Estados Unidos, digamos, muy fuera del relato común de las personas comunes y corrientes, de quienes pagamos impuestos, de quienes trabajamos, de quienes nos sacamos la cresta todos los días. Entonces, un relato que además se concentró en ciertos puntos, y son esos puntos que tú tratabas: probidad, género, los distintos puntos que tú señalaste. Y en todos, este gobierno ha cometido brutalidades, errores y eventualmente crímenes. Entonces, es muy... Mira, en los gobiernos es súper complejo cuando lo que se cuestiona es como un barco. Es cuando al barco le pegan con un torpedo bajo la línea de flotación, el barco generalmente se hunde. Si es sobre la línea de flotación no entra agua, pero cuando el punto está en los temas centrales que tú has puesto, o sea, si tu tema central fue el feminismo, la ley Karin, y no aplicaste la ley Karin y te dio lo mismo que... y escondiste durante varios días y te hiciste loco durante varios días respecto de algo tan serio como una violación, un abuso sexual, te pegaron debajo de la línea de flotación. Cuando tu tema es la probidad, decir que el gobierno no va a tener pitutos, que no va a tener amigos, cuando esto es un festival de amigos, festival de polola, festivales de ex polola, festivales... Entonces, finalmente, cuando tú le vas pegando torpeo a tu propio gobierno, y además que lo más increíble en este gobierno es que es a sí mismo. Porque ahora, ahí está el rol de la oposición, creo yo. Yo también, sí, no, y complementando un poco, creo que también el poco sentido de autocrítica que se tiene, porque uno entiende que cuando uno se equivoca, cuando uno se da cuenta que ya no lo está haciendo bien, debiese haber quizá un mínimo de autocrítica, decir, listo, cambiamos el rumbo, nos equivocamos, hubieron ciertas cosas en las cuales pudimos haber hecho mejor, pero cuando uno escucha, por ejemplo, el otro día yo escuchaba a Camila Vallejos diciendo que es culpa de la oposición, que está siendo poco menos culpable de acusarlos por el tema del caso Monsalve, cuando hay evidencia de que ellos se equivocaron, como mínimo, en el actuar. Cuando veíamos, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que destacarlo, a Gabriel Boric diciendo que ellos van más adelantados que el pueblo. O sea, la poca autocrítica yo creo que también tiene que ver con la soberbia que ellos tienen al momento de gobernar, que eso creo que también es clave mencionar. Muchísima soberbia. Si tú lo piensas, en distintos momentos de nuestra historia, los presidentes pidieron perdón por errores.
Y yo creo que, o sea, Bachelet con el Transantiago, Sebastián Piñera un par de oportunidades también con algunas declaraciones o elementos que no correspondían. Yo creo que no está mal que los presidentes pidan perdón. Yo creo que el presidente a esta altura, lo único que le queda es eso, pero cuando uno lo vuelve a escuchar, ya se hace poco creíble, porque la última vez que habló dijo, no, que aquí el cumplimiento de la ley, nadie está por encima de la ley, sí, pero mandaste a tu subsecretario en avión mientras sabías que estaba acusado de violación, entonces, y no denunciaste. Entonces, se hace ya poco creíble, y ese es un tema, yo creo que el gran problema es la credibilidad, la coherencia con lo que tú decías, Borja. Y eso yo creo que es lo que le pega en el fondo, debajo de la línea de flotación al barco. Es un buen punto. Creo que para partir hablando de la oposición hay que partir del centro y vamos allá a la derecha. Del centro. Creo que, sobre quizá el relato que suele haber, pero pareciera que el Frente Amplio le ganó a la Concertación en el discurso al menos político, por justamente estos temas que sacó adelante, y la Concertación no pudo reivindicar ni siquiera su pasado para poder hacerle frente. Pese a que fue, para mí, también, pero finalmente no pudo por eso. Yo creo que la Concertación fue la coalición política más importante, con peso y efectiva en la historia de Chile, no solamente por perdurabilidad, sino también por efectividad que tenía. Pero perdió porque no se pudo ajustar a los nuevos tiempos. O sea, Bachelet finalmente borró esta nueva Concertación, creó la nueva mayoría, de alguna forma integró esta nueva idea y no pudo hacerle frente, muchas veces por la flojera que tú decías. O sea, muchas veces no estaban los ánimos dispuestos para poder decirle, oye, ¿sabéis que en este punto estamos disconformes, pero tomen en cuenta todo lo que hicimos nosotros? La pregunta es, en tu opinión, de aquí en adelante, ¿cómo el centro puede reivindicar su pasado y cómo el centro puede hacerle frente a esta nueva idea del Frente Amplio? Mira, esto es un tema brutal porque a mí me golpea como generación. Yo soy la última generación de la Concertación. Yo fui de los últimos, era de los más jóvenes. Qué desolador escuchar eso. Y es desolador porque yo sí he sido alguien que ha defendido siempre los 30 años. Yo no diría, mira, de la Concertación solamente, yo diría esos 30 años de la Concertación y esa oposición, porque finalmente ahí hubo acuerdos para poder avanzar. Y acuerdos donde cada uno tenía que ceder, tenía que llegar a una conversación. Yo que vengo de ese mundo, para mí, se lo digo sinceramente, yo nunca pude entender. A ver, la explicación quizás del por qué la nueva mayoría al fin de la Concertación tiene que ver con el agotamiento de la Concertación después de 20 años, de los equipos, de la no renovación de la política, lo que hablábamos. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, y eso, por ejemplo, el presidente Piñera lo entendió, pero perfecto. El presidente Piñera, el primer gobierno, nombraba subsecretarios jóvenes y después eran ministros en el segundo gobierno. Miren, Llobet, vino un montón de nombres de gente que pasó a la primera línea precisamente porque se había cultivado la primera línea antes. Eso la Concertación lo hizo poco, muy poco, y por eso no pudo renovar sus cuadros. Y eso viene de mucho antes, que yo creo que son políticos que durante muchos años, muchos de ellos, por eso llevan tantos años en política, estuvieron 17 años fuera de la política. Por lo tanto, cuando llegaron de vuelta, no le dieron el paso a una nueva generación, sino que dijeron, aquí nos quedamos. Y ahí pasaron 20 años de prosperidad, de paz, de tranquilidad, que yo creo que fueron muy buenos años. Yo también hasta que llegaron a los asilos. Hasta que llegó al asilo, compadre. Finalmente la Concertación tenía ese núcleo duro, esos coroneles que vivieron la historia y que vieron esta nueva juventud, que igual vieron, estos compadres no vieron la renovación socialista que tuvimos nosotros. Ahí esa es la parte más interesante. Yo soy la última parte de la Concertación porque lo que nos pasó por encima fue una ola. Y la ola que nos pasó por encima fue el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio conectó muy bien con esos coroneles que tú decís, con los más antiguos. Porque el sueño truncado de los viejos jerarcas de la Concertación, yo creo que fue, en parte, para muchos, el quiebre de 1973. Entonces, cuando tú ves la historia de Bachelet, cuando tú ves la historia de Sergio Vittar, cuando tú ves la historia de José Miguel Insulza, cuando llegan estos cabros, reivindican de alguna manera esa misma lucha que ellos tenían. Entonces, para ellos fue más fácil mirar a los jóvenes, no de la Concertación, que habían, y muchos, éramos muchos, sino que miraron hacia el Frente Amplio y se sintieron parte de eso. Por eso uno explica una cierta complicidad. A ver, uno no entiende que gente que trabajó en la Concertación durante años, fueron ministros responsables, gente responsable, haya estado por aprobar un texto constitucional como el primer texto del 4 de septiembre del 2022. O sea, no hay explicación alguna. Yo les he preguntado así en la cara y no son capaces de darme una respuesta. Más que no te podías salir de la tribu, más que tenías que... finalmente, lo que se genera en política son ciertas tribus, ciertas élites, de lo que tanto se habla hoy día, ¿no? Se generan ciertas élites y nadie está dispuesto a quebrarlas.
¿ah? Por eso para nosotros los demócratas fue súper duro, para los demócratas, para los amarillos, fue tremendamente duro porque nosotros quebramos con eso para reivindicar el rol de la concertación y para oponernos a ese tipo de izquierda radical. Y ahí hubo un quiebre, obviamente, y un quiebre duro. No fue una cosa de un día para otro. A mí la gente me pregunta, ¿pero cómo tú venís? Pues, bueno, porque el quiebre se produjo, porque el eje se movió, el eje de la derecha y la izquierda. La gente creía, y sigue creyendo, algunos políticos siguen creyendo todavía que el eje está entre el eje del 5 de octubre del 88. Sí y no. Y hoy día el eje es otro. El eje rechazo apruebo. Y ahí nace el rol de las oposiciones. Yo las pondría en plural, porque tenemos muchas oposiciones distintas. Entonces, ahí hay un rol bien complejo de cómo se articulan las oposiciones, cada una pensando en lo que tiene derecho a pensar. Pero cómo nos oponemos a este mal gobierno y cómo somos también capaces de darle un mejor gobierno a Chile. ¿Cachai? La complicidad entre... Claro. Buena base para poder partir. La complicidad que tuvo... Hizo una vuelta histórica para Sí. La parte tratar de explicárselo histórica, en lo más corto. pero que eso es lo único que tenemos. Esto es para libro. Sí, esto es para libro. completamente. Esto es para libro y también para psiquiatra. Completamente, mira. También es para psiquiatra, de verdad. Esto Bueno, ha sido analizado con estamos todos en psiquiatras jóvenes No, políticos. por cierto. Mira, yo creo que en cuanto a la historia, hay una persona muy chora que tiene un libro muy bueno recomendable, Presidencialismo de la Chilena, Mireya Dávila. No sé si lo ubican. Sí, la Mireya fue Ya profesora mía. seca, de la Muy Chile, bueno. creo que. Fue profesora mía en el magíster en Ciencia Política en la Católica. Seca. Le Ella tengo mucho justamente cariño. hace una revisión de la concertación. Ella también la define como la coalición más exitosa de la historia de Chile. Y lo que dice es que hubo primero un rol crítico de la concerta, todo lo que tuvieron que vivir el gobierno de Allende, etcétera, pero que en base a eso también dijeron, acá hay lineamientos que hemos de seguir, tanto como, esto es coalición política, oposición o como gobierno, que es mantenernos siempre unidos, tener unas bases comunes, o sea, reconstruir lo que es el ideario que tenemos en común. Y creo que hoy se está viendo un tinte parecido entre lo que es la derecha, las derechas actuales en Chile y el centro político. Yo Que creo que tienen sí. algunos ideales políticos que pueden juntarse un poco. Entonces, ahora le pregunto a usted, ¿en base a qué ideal político podríamos juntarnos para poder enfrentar al gobierno y a los que vienen? Esto, no sé si alguno quiere dar una opinión. No, dale. No, dale. No quiero monopolizar, pero yo reconstruí esto a partir de la historia. La concertación se construye a partir del quiebre. Piensen que antes del 73, durante el gobierno de Allende, la democracia cristiana formó el CODE, la Confederación Democrática, esto el año 72, donde los principales opositores desde el CODE eran Eduardo Frei Montalva, Sergio Nofre Jarpa y Patricio Aylwin. Eran los tres nombres. Por lo tanto, cuando la concertación se rearma cuando ya se producen cuando se transita por el eurocomunismo hacia una socialdemocracia. Y esa socialdemocracia fue muy virtuosa en Chile en asociarse con un social cristianismo, un poco como lo que se hizo en la Alemania de Merkel en algún minuto, ¿cierto? Donde tenías presidente socialdemócrata, canciller social cristiana, socialdemócrata. Entonces, yo creo que de esa partida, la concertación supo armar un ideal común que significaba crecimiento, prosperidad, paz. Ustedes no lo recuerdan porque ustedes probablemente, quizás algunos no habían nacido, pero cuando el gobierno el gobierno de Aylwin asumió en la democracia, nosotros teníamos dos grupos armados que funcionaban todos los días, que asaltaban bancos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Lautaro siguieron funcionando en plena democracia. Y miren la complejidad de la vida. Nosotros teníamos terrorismo a principios de los 90. Y fue el gobierno de Aylwin el que eliminó el terrorismo en 3 años. Eso, hoy día, que lo miramos a distancia, mirando la Araucanía, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, uno mira a distancia y dice, ¿cómo lo hicieron? Entonces ahí está lo virtuoso. Pero eso también tiene una gota en algún minuto. 2010 fue el término de eso. Ahora, yo reivindico la historia, también reivindico los errores, pues sí, los errores también son parte de la historia. Pero uno veía una capacidad instalada que también después la derecha la tuvo con el presidente Piñera. Una capacidad instalada de gestión, de conocimiento, de gente que sabía lo que estaba haciendo. Y hoy día uno no ve eso, y por eso el legado es tan malo. El tema también del concepto como de unidad, de más allá de ver como las diferencias que se puedan tener, en donde hay temas en los cuales yo creo que dentro de la oposición que es tan grande,
nunca se van a llegar a acuerdos, porque también tiene que ver con temas de principio y eso está muy claro. Pero hay temas en los cuales nosotros también podemos, por ejemplo, lo hemos visto en algunas elecciones en donde toda la oposición ha ido por un candidato, sobre todo en temas de elecciones donde vemos, por ejemplo, no sé, en Santiago Centro, se logró sacar Iracy Hasler porque entendimos que había que apoyar a un candidato en particular, y así hay otras comunas que también lo han hecho. Y el día de mañana lo más probable es que también nos toque hacer en la presidencial, porque se viene la presidencial y nos va a tocar ver en algún momento en la segunda vuelta apoyar a un candidato, sea el nuestro o no sea el nuestro. Y yo creo que ahí hay que, como oposición, hay que articularse de manera correcta. Pero yo creo que también el punto, totalmente de acuerdo, en lo que respecta a cierta unión que tiene que haber en momentos clave, yo creo. Es que ¿sabes cuál es la unión? Yo creo que las oposiciones, tú, Christopher, lo dijiste en un segundo y me pareció súper acertado. Las oposiciones son distintas, y eso es normal, natural. Definitivamente. En la concertación, los partidos eran distintos. Recuerden nada más que la concertación partió siendo 18 partidos. 18. Para que hagamos un poco de historia, porque de repente las cosas se olvidan. Pero tú dijiste una cosa respecto a la oposición, un poquito para mirar el futuro. Enfrentamos con desborde juntos la épica de lo que significaba derrotar en Santiago a Iracy Hasler. Y nosotros los demócratas fuimos muy temprano, don de Mario, y lo proclamamos casi, ni siquiera había lanzado la campaña. Entonces, ¿cuáles son? Y ahí es donde nos tenemos que fijar. En las oposiciones, ¿cuáles son los puntos comunes? Y yo creo que los puntos comunes son, uno, lo vimos el 4 de septiembre del 2022, donde hicimos todos un esfuerzo. Y ese esfuerzo tenía que ver con un elemento común que nos diferencia al Frente Amplio y, creo yo, de parte del socialismo democrático. Por eso también creo que hay gente de ese mundo que podría también estar en este mundo de las oposiciones en algún momento. Metamos la cuchara a la sopa. ¿Qué principios son? Mira, ¿Qué ideas son? yo creo que el primero es que la izquierda radical que se instaló hoy día nos enseñó a partir del 18 de octubre y nos enseñó a partir del 4 de septiembre, donde la canalización de la violencia llegó al pensamiento y a lo escrito, tratar de desmembrar este país, nos enseñó que un elemento común que tenemos es la democracia. Es el cuidado de la democracia como un fin, no como un medio. Ellos lo consideran un medio. Nosotros lo consideramos un fin. Y entonces aquí me dicen, sí, pero es que lo que pasa es que la derecha apoyó la dictadura en su momento. Sí, pero es que ya es otra generación. Yo no tengo problema en sentarme con el Guille Ramírez. Sí, a ver, creemos lo mismo en materia, ¿cuáles son los otros puntos donde podríamos encontrar coincidencia? Crecimiento económico, desarrollo. Sin crecimiento económico y sin desarrollo, es imposible, y esto te lo demostró la concertación, precisamente, es imposible tener un estado de bienestar. Es imposible, técnicamente, es imposible que se produzca inversión. Es imposible sin orden público, que es otro tema que también nos debe. Nosotros aprendimos, y yo creo que hay las oposiciones, nosotros aprendimos que el ejercicio del orden público, de la fuerza pública, debe ser sin escrúpulos, porque la izquierda radical siempre tiene como un doble juego ahí, como que, sí, pues vamos a refundar Carabineros, pero después son amigos los Carabineros. Entonces, nosotros eso lo tenemos claro: la democracia, el crecimiento económico, el desarrollo, la posibilidad de emprender, que hoy día es imposible en Chile. Si los emprendedores hoy día, miren lo que está pasando. La última reforma tributaria, lo único que está haciendo es que la señora de la verdura, el señor de la vulcanización, que tiene que declarar una cierta cantidad de entradas de plata, o sea que le van a revisar una cierta cantidad de entradas de plata a su cuenta corriente, ese señor lo que empieza a hacer es a ocupar el negro. Y vamos cosechando informalidad. Tenemos un 30% de informalidad en el trabajo. De trabajo que era trabajo formal, estamos hablando de gente que paga imposiciones, que paga la salud. Esa gente ha salido un 30% que se fue a la informalidad. Entonces estamos hablando de la reforma de pensiones, pero a ver, estamos hablando de un 30% que está fuera de cualquier posibilidad de pensión. Y que ahí, mira, a veces como que dentro de todo el análisis es súper simple, si es escuchar a los chilenos, escuchar cuáles son las necesidades que hoy tienen los chilenos. Necesitamos hacer otra encuesta para darnos cuenta cuáles son las preocupaciones. La gente está sufriendo porque tenemos problemas en empleo, tenemos problemas en economía, tenemos problemas en seguridad, tenemos el tema del terrorismo en la Araucanía que se está ampliando. Entonces, cuando vemos eso, definitivamente si hay algo en lo cual tenemos que ir es a evocarnos en las preocupaciones en realidad. Pero cuando vemos, por ejemplo, yo veo al Frente Amplio preocupado
de otras realidades. Lo mencionaba en el Sin Filtro, el famoso día del pajarete, que le sacaron la humorada, pero preocupado de una desconexión brutal en lo que respecta a lo que los chilenos quieren. Entonces ahí nos damos cuenta hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que unirnos en lo que respecta a votos, en lo que respecta a ideas. Es justamente a las preocupaciones que están teniendo los chilenos. Yo veía, por ejemplo, la campaña que hizo Pancho Rego en la gobernación. Él agarró el eslogan de escuchar a la gente. Y él decía constantemente, escuchar a la gente. Es tan simple como eso. Lo que la gente y el caso de Kamala Harris es un ejemplo muy claro. O sea, en el momento en el cual nosotros nos comenzamos a concentrar en ideas que a la gente no le interesa, nos perdimos. O que son de pequeña minoría, de nicho. Y que son de nicho, nos terminamos cayendo en lo mismo y lo más probable es que perdamos las próximas elecciones, lo más probable es que nos comencemos a dividir entre oposición diciendo no, pero es que esto es importante, pero es que esto no es tan importante y resulta que no vamos a llegar al objetivo que tiene que ver con definitivamente mejorar las cosas. Pero insisto en el punto, aquí hay ideas que yo considero irrelevantes y ideas que yo considero prioritarias, urgentes. Y ahí es donde está el tema, efectivamente. La seguridad, la condenación a la violencia, el empleo, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la democracia, además son todos temas que están interrelacionados entre sí. Definitivamente. Porque si tú quieres tener inversión, tienes que tener orden público. Es toda una cadena. Entonces, una cadena. Son puntos en los cuales yo creo que la oposición definitivamente tiene que unirse. Totalmente. Totalmente yo hay una cosa bien cortita. Yo creo que, especialmente considerando el contexto que estamos viendo de los peores gobiernos de la historia de nuestro país, como oposición tenemos que ser una oposición fuerte. No podemos dejar, no sé, que el tiempo pase, no ponernos críticos ante la situación y unirnos frente a este gobierno y también ser un poco capaces de reconocer los errores que hemos tenido nosotros y también ser autocríticos, porque ya una cosa es que el gobierno no sea autocrítico, porque, bueno, está más enfocado en construir narrativas de victimización que en verdad tomar acciones concretas. Pero más allá de eso, yo me pregunto como oposición, ¿dónde está el liderazgo? Porque siento que falta un poco. ¿Dónde está el liderazgo que se para un poco y dice, ¿sabes qué? Alto acá, escuchemos a la gente, como decía Chris? Entonces, claro, hace falta como oposición ser una oposición fuerte, una oposición capaz y una oposición totalmente como instaurada en un contexto histórico en el cual vivimos, donde lamentablemente tenemos un gobierno también un poco puesto en situaciones del pasado no actuales, pensando, reivindicando, como decía Gabriel, cosas del pasado como, no sé, el golpe de Estado. Yo siento que tenemos un rol fundamental acá que es generar liderazgos, darle un poco de nuevo correr más la política desde los jóvenes y de una u otra forma saber criticar de manera objetiva lo que está pasando. Ahora, seamos súper autocríticos. Total. Las oposiciones lo hemos hecho pésimo. Totalmente. Y lo dicen las encuestas, lo dice la gente. O sea, si uno creyera en las encuestas, pero yo la verdad converso más con las personas en la calle, pero efectivamente la gente lo que te dice es, bueno, ¿cuándo van a hacer algo juntos? Y el cuándo van a hacer algo juntos, lo que la gente entiende son un montón de personalismo. Sí. Miren la elección municipal. Miren la elección municipal. O sea, había alcaldías donde llamamos 4 o 5 alcaldes de oposición. Candidato a alcalde de oposición. Entonces así es imposible. Es que, a ver, una cosa que entendió la Concertación cuando ganó el sí y cuando ganó el gobierno del WIN es que había que hacer un tema común. Y cuando tú haces un tema común, eliminas los personalismos primero, eliges a los mejores, porque el que va mejor... A ver, mira, cuando se eligió a Elwin candidato presidencial en el 89, la discusión fue súper simple. ¿Quién era el que estaba mejor parado para poder enfrentar una elección en el año 90? Gabriel Valdés no era, porque Gabriel Valdés se consideraba muy de izquierda. Pese a que era un grande. Pese a que era un gigante, por cierto, y después además demostró lo que fue en el Senado. Pero ahí también hay que reivindicar, por ejemplo, la política de los acuerdos, cuando Jaime Guzmán, que tenía los votos para ser presidente del Senado, del primer Senado al retorno a la democracia, le cede su puesto a Gabriel Valdés y le entrega los votos de la derecha a Gabriel Valdés. Entonces, eso también, lo que quiero ejemplificar con estos casos es que requiere de mucha generosidad. Requiere de mucha generosidad política. Y yo siento que la generosidad es lo que menos abunda hoy en política. Entonces, todos quieren ser presidente, todos quieren ser senadores, todos quieren ser alcaldes por el mismo lugar. Cuando... Gabriel, mira, en simple, yo creo que
tenemos, y lo hemos dicho, yo también concuerdo con la tesis de que tenemos por lejos el peor gobierno del regreso a la democracia, y si es que no es de la historia de este país. Y en pos de eso, la oposición tiene que ser clara, po, y tenemos que ser una oposición clara. Yo no compro ese discurso de venir a decir de que por medio de la unión se genera esto de que uno es vendepatria y unionista y una serie de conceptos que yo por lo menos no apelo. Pero también ante buenos acuerdos. Si yo no estoy diciendo que acordemos en todo, insisto, lo hemos dicho hace un ratito, hay principios en los cuales no vamos a ceder porque son principios claros establecidos en los mismos partidos políticos, por ejemplo. Pero sí hay temas en los cuales definitivamente tenemos que unirnos. O sea, tenemos el peor gobierno del regreso a la democracia y algo hay que hacer. Y el actuar, creo yo, en pos de estar muchas veces diferenciándonos o destacando las diferencias que cada uno tiene en lo que respecta a la oposición, es darnos cuenta en qué podemos inferir en unir. Lo mismo que estamos haciendo acá. Nosotros, por ejemplo, jamás nos hemos restado a decir conversemos con gente que es de izquierda, conversemos con gente que es de centro izquierda, conversemos con gente que opina distinto a nosotros, o si no sería más, muy... incentivamos Incentivamos aquello. Los jóvenes politiqueros una lata por hablar entre... Que todos opinamos lo mismo. Entonces está el concepto de tratar también de ampliar un poco el campo y decir hay ideas en comunes que nos podemos juntar, que las podemos conversar independiente de las diferencias que son absolutamente claras. Bienvenido a la democracia, pero yo creo que en pos de las ideas comunes que ayuden a contrarrestar con lo que yo considero a los extremos que hoy están gobernando, definitivamente hay que apelar a aquello. Fíjate, sorry, en los conceptos, bien corto, pero tenemos el peor gobierno de los últimos 30 años, estamos todos de acuerdo en eso, pero creo yo también que tenemos la peor oposición, al menos en el último tiempo. Al menos yo en el último tiempo. Porque si tú, por ejemplo, ves municipales, yo no concuerdo. 16 gobernadores. Pero déjame con un punto. Déjame terminarlo. De la oposición que tuvo Piñera. Sí, esa fue peor. Pero en cuanto a nosotros, como oposición, somos la peor. En 30 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, municipales, lo que decía Gabriel, es que, por ejemplo, podemos haber conseguido, sacamos 2 gobernadores en primera vuelta, podemos haber sacado 14 si vamos con un candidato único en oposiciones. Por ejemplo, la cultura de crear un nuevo partido cada vez que hay un problema en el partido. Entonces, en vez de que yo me encargue de poder ganar la directiva y poder dar vuelta al partido de lo que a mí no me gusta, decido crear un partido nuevo, consigo las firmas y lo tengo listo. Vean cuántos partidos hay actualmente, y sobre todo en la oposición en general. En cuanto a, por ejemplo, proyectos clave, este fue la oposición, al menos el último tiempo, que entregó votos para la ley de inclusión, que entregó votos para el proyecto de, por ejemplo, reforma tributaria, el de los retiros también. Entonces, es una oposición que falla en muchas cosas. Y creo que en eso también tenemos que cambiarlo y tenemos el rol de la concertación en el pasado y también de una buena oposición que fuimos antes, yo no creo que ahora, para poder enseñarnos a hacer las cosas bien. O sea, por ejemplo, acusaciones constitucionales. Acusamos a un ministro sabiendo que no están los votos y aún así lo hacemos. ¿Y cuánto hemos perdido por eso? ¿Y cuántos minutos siguen estando ahí? Eso es culpa de la oposición. Ese juego de la acusación constitucional es un buen ejemplo. Y aquí yo critico a mis amigos republicanos, y se los digo, yo creo que es un error, porque cuando tú tiras encima de la mesa una acusación constitucional sin conversarla con los demás, lo lógico es tu cuenta primero, salvo que tú quieras ser tú el duro y dejar a todos los demás como blando. Sí. Entonces, pero cuando se hace política de esa manera, creo que uno lo único que le hace es daño al fuego amigo nomás, es puro fuego amigo. No. Entonces al final cuesta mucho que no haya personalismo. Yo creo que hay acusaciones constitucionales. A mí, particularmente, la acusación constitucional no me gusta mucho como herramienta, la encuentro malita, pero es una herramienta constitucional y hay que ocuparla. A mí me parece que en este gobierno ya varios se la merecen. Pero bueno, ahí está la oposición. Ahí está el punto quizás de merecimiento de una acusación, porque yo, si soy diputado de la República, y voy a presentar... Como yo le decía a Christopher la otra vez, sin filtro a algunos, perdona que te interrumpa, pero les decía, oye, pero también... redactemos las acusaciones constitucionales citando los artículos con una constitución nueva. Quizá hay formas en las cuales se pueden hacer y mejorar sin lugar a duda, porque la idea es llegar al objetivo. Pero si yo soy diputado de la República, tengo el deber de que al ver que, por ejemplo, hay una falta a la Constitución, de que efectivamente tengo que fiscalizar el ejercicio del poder y no se está haciendo bien o se está incumpliendo, tengo que presentar una acusación constitucional. Claro, pero conversarlo primero. Yo creo que sí hay que mejorar las formas en las cuales se deben hacer, pero de que hay momentos en los cuales se deben hacer. Ahora, también hay que entender que es un tema, la acusación constitucional es un tema político, y cuando no se tienen los votos, muchas veces se termina fortaleciendo más que debilitando. Ahora sí, está como por un lado el tema del deber de hacerlo, y por el otro lado entender que al ser un tema político...
no teniendo los votos, definitivamente no se termina logrando el objetivo. Yo tengo un punto relacionado a lo que decías tú, Gabriel. En torno a esta idea como de la generosidad y la falta de la generosidad que hay en la política, yo creo que acá hemos tenido un error constante, y es que hemos utilizado la política, o han utilizado la política, como un medio para obtener rédito personal. Lamentablemente hemos visto esta falta de ponerse de acuerdo, de que 500 candidatos de derecha en un sector para un cargo en específico. Entonces, claro, hemos tenido ese error constante y tampoco hemos sido capaces de enfocarnos en lo que nos une como tal, como oposición. Nos hemos enfocado totalmente en lo que nos separa, en lo que nos divide, en lo que nos hace ver las diferencias entre unos con los otros. Entonces, claro, como yo hago ese llamado a un poco ponerse de acuerdo, entender las prioridades y también reconocer aquellas cosas que nos hacen ser oposición y por las mismas cosas por las cuales tenemos que como luchar entre una u otra forma, aunque no me gusta la palabra, por tener un Chile mejor. Entonces, claro, esta idea del crecimiento, de la prosperidad, de la probidad, de la democracia, que son principios que tenemos que defender siempre. Sí. Entonces, claro, como dije antes, faltan aquellos liderazgos, faltan aquella capacidad de ponerse de acuerdo y, por supuesto, dejar de ver la política como un medio para obtener cosas buenas para ti mismo, en vez de verlo algo como para el mejor funcionamiento del país. Y otra puntada que tiene la oposición, o sea, es solamente ver la ley de presupuesto. O sea, acá hay que ponerse de acuerdo para poder ir en contra. Mira, la mejor forma de poder articular a una oposición es justamente articularla en cuanto a lo que no están de acuerdo. La concertación fue el caso del gobierno Allende. El caso de nosotros fue el rechazo. No es que seamos unidos porque tenemos un ideario común, sino que tenemos un común sentimiento en cuanto a lo que no queremos. Y base a eso hay que construir lo que es el proyecto futuro. Y una de las cosas que queríamos tener es, no nos gusta el tema, por ejemplo, de cómo se está invirtiendo en educación. Bueno, entonces articulémonos nosotros para poder votar en contra de la educación. Y pasó ahora que con el programa PAIC, 17 senadores no votaron. Entre ellos personas de oposición que eran contundentes y por eso se perdió. Entonces, acá lo que falta de la oposición es ponerse de acuerdo, tener en cuenta cuáles son los horizontes que por último no queremos, no tanto lo que queremos, sino lo que no queremos, y estar en coherencia con eso. Mira, en cuanto a la ley de presupuesto, quiero mencionarlo bien cortito, pero acá el gobierno te puede prometer mucho, pero la forma de poder saber bien qué cosa o cuánto le interesas al gobierno es no con las declaraciones que ellos emitan en la ONU, no con lo que es el inicio de año del presidente, no con una conferencia de prensa en La Moneda, sino cuando ellos tienen la mano billetera, con la ley de presupuesto. Ahí está la verdadera intenciones para el gobierno con ustedes. Y por ejemplo, cuando uno ve que el presupuesto de cultura, el famoso 1% del presupuesto que quieren llegar, va a aumentar, por ejemplo, este año, va a ser un aumento del 50% versus un 15% de aumento en seguridad, hay un problema de prioridades del gobierno. Cuando van a invertir 100.000 millones en un programa que va en apoyo justamente a este cambio, a esta hormonización de los cabros chicos, hay un problema también de prioridades. Entonces, ¿dónde están las prioridades del gobierno? No le crean a lo que diga el presidente Boric en conferencia de prensa. Vean lo que está en el documento de la ley de presupuesto. Totalmente. ¿Y dónde están también las prioridades de la oposición? A ver, esta cuestión es súper compleja. Yo eso lo reconozco. O sea, a mí a veces me toca como dirigente político dar explicaciones por cosas de que yo no estoy de acuerdo. Sobre todo ustedes me conocen, yo soy absolutamente directo. Yo muchas veces tengo que dar explicaciones por mis diputados o por votos de mis senadores o por comentarios de mis senadores apoyando a ciertos candidatos donde habíamos tomado una decisión distinta de forma unánime, prácticamente unánime. Bueno, yo lo voy a decir siempre. Yo no me voy a quedar callado. Yo siempre voy a decir qué es lo que haría yo. Ahora, yo no soy diputado, yo no soy senador, soy vicepresidente de un partido y también es súper complejo cuando tú te sientas en un partido y tú no tienes la representación popular. ¿Okay? Uno es dirigente de un partido, pero también uno tiene que respetar a los parlamentarios y en Chile no existen las órdenes de partido por ley. Por lo tanto, tú no puedes imponerle a un parlamentario que él o ella vote de una manera el poder de la representación. Entonces ellos tienen el poder de la representación. Tú también podís... y además que el Congreso tiene sus propias lógicas. De repente se aprueban esto porque tú apruebas una glosa que finalmente otorga otra cosa o que al final lo que hace es fiscalizar más el punto y en ciertos casos ocupar ciertas cosas. Entonces el instrumento es muy particular. Ahora, en política pública, como decís tú, las prioridades se fijan en dos cosas, en el presupuesto y en el tiempo que se dedica. ¿Verdad? Y hoy día no se fija en ninguna de esas dos. Presupuesto en seguridad, pocaso. Y además siempre nos dicen que lo aumentaron mucho y todo el cuento, pero de verdad eso no está llegando, porque cuando tú miras la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior, a octubre era malita. Y no hay resultado. Y no hay resultado. Y la gente, a ver, la otra vez Rodrigo Rettig me decía en el programa que la fuente que había bajado los homicidios. Probablemente, porcentualmente, puede que tenga razón.
pero la gente no lo siente. Que depende del periodo igual. Y depende del periodo que tú tomes, porque era un semestre nomás. Hagamos cherry picking y hagamos decimos cherry que estamos picking y mejor vamos en sacando seguridad, los po. datitos así, sí, pues obvio que Oye, funciona. sí, el tema del cherry picking, que fue lo que acuñó el presidente de la República, es súper fácil decir que estamos mejor que hace un tiempo atrás, buscando la cifra exacta. ¿Para qué? Para beneficiar el hecho de decir que estamos mejor. Teníamos a una ministra diciendo que estamos mejor que hace 2 años. Entonces yo creo que, sobre todo en el tema de seguridad, a mí lo de Rettig me parece impresentable. Perdón. Ya dale nomás. No, Está ¿y bien, de qué que sirve después tener quiero toda la plata preguntar. del mundo, aunque no la tienen? Toda la plata del mundo en seguridad o en cultura o en lo que sea, si tienen una gestión pésima. Si no la gastas. Exacto. Sí, el problema, mira, para que la gente más o menos lo cache, en el sector público, tú tienes que gastarte todo lo que te pasan, porque gastar el presupuesto significa ejecutar, hacer cosas. ¿Ya? Si yo soy Ministerio de Obras Públicas y me pasan 1.000 millones de pesos, voy poniendo un número, me pasan 1 billón o 2 billones de pesos, que son más o menos el presupuesto, 2 billones el presupuesto ya. Lo que yo tengo que hacer es gastarme ese presupuesto, porque en la medida que yo gaste, sobre todo en los ministerios de mayor gasto, lo que yo genero también es trabajo. Sobre todo en las regiones, súper importante. El Estado da trabajo, o sea, da trabajo entre comillas, porque con el ROP subsidiario lo que hace es que haya mucha empresa que se mueve. ¿Para qué les digo las empresas constructoras en las regiones? ¿Para qué les digo los profesionales? Se mueven en torno a proyectos que genera el Estado. Y eso hoy día no está ocurriendo. Y ahí tú tienes un tema. Después tienes todos los temas de la falta de flexibilidad laboral y cada vez más problemas desde el punto de vista laboral. O sea, la ley Karin, perdónenme, pero yo creo que está bien que nos tratemos bien, que haya respeto, que no haya ningún tipo de abuso en el ámbito laboral. Pero ya se puede convertir también en... Va a haber que ver también cómo lo hacen los tribunales laborales para darle una cierta orilla, porque si no, cualquier cosa se puede transformar. Pero aún así muere una persona en la moneda. O sea también para considerar ese... Además, claro, perdona, no solamente uno, 2. Cuando se murió el señor que estaba trabajando como gaffiter, debajo de la oficina presidencial, en el comedor del... En la nariz del presidente. En la nariz del presidente por haber trabajado, no sé, 30 y no sé cuántas horas, el pobre señor. Y cuando ocurre lo que ocurre con esta mujer que trabaja con el ex subsecretario Monsalve. Entonces, claro, le exigen al país, no se exigen a la empresa privada que cumplamos una serie de miles de regulaciones. No suben los impuestos, pero a mí lo que empieza a pasar es que cada vez uno se encuentra, fíjate que yo que soy un más viejo que ustedes, uno se empieza a encontrar con una cosa que, a ver, yo he pasado por el mundo público muchos años y he pasado por el mundo privado muchos años. Entonces tengo las dos miradas, afortunadamente. Creo que toda persona que esté además en el ámbito público tiene que haber pasado alguna vez por el ámbito privado. Y al revés también. Toda persona que esté en el ámbito privado también le hace muy bien estar en lo público, porque tú aprendes a mirar las cosas distintas. Entonces, cuando tú estás en el mundo privado, te das cuenta que el Estado se ha convertido en un verdadero palo en la rueda de la inversión del desarrollo. La cantidad de permisos que tú necesitas para desarrollar un proyecto es una brutalidad. La cantidad de opiniones de distintos servicios que no se ponen de acuerdo entre ellos, todos con una opinión distinta. Que el proyecto va bien, que el proyecto va mal, que el proyecto produce esto, que el proyecto no produce esto. Y tú te das cuenta que avanzar cuesta mucho. Y cuando avanzar cuesta mucho, lo que ocurre es que los inversionistas dicen, mira, hay una frase. Ayer el presidente, ayer y estos días, se ha estado quejando contra los empresarios. Que aquí no invierten porque hay un sesgo ideológico. El presidente no fue a clases de economía. O sea, presidente, los abogados también tenemos clases de economía, primer año. Derecho económico y economía. Después yo estudié economía en el máster. Pero uno cuando va a la universidad y estudia economía no se queda en el patio haciendo la revolución, sino que va a clases de economía. Lo primero que te enseñan en cualquier curso de economía es que los agentes racionales, los agentes económicos, invierten en la medida que tengan incentivos, que haya poca burocracia, que haya orden público, que existan disposición tributaria a hacerlo, que exista estabilidad política. Cuando eso falla, los inversores no invierten. Pero nadie racionalmente va a dejar de hacer un negocio, va a dejar de ganar plata, va a dejar de hacer algo que puede lucrar
por un capricho ideológico. No, hoy día me levanté como gobierna Boric, no voy a invertir. No, el punto es que Boric no da las condiciones para poder invertir. No da orden público y ahí uno se empieza a encontrar cada vez con más gente que para allá iba. Cada vez más gente que te dice, ¿sabes qué? Yo en mi empresa yo ya pago más impuestos de lo que gano. O sea, ya esta cuestión se... ¿Y qué es lo que empieza a pasar? El negro, la informalidad. Y solo para ir concluyendo, para darle minuto de oro a cada uno y cerrar esta sección. Cris, minuto de oro. Minuto de oro. Oye, no, primero decir, feliz de poder haber estado con Gabriel Alemparte. Nos habíamos topado, como él decía, en programa y yo creo que tiene que ver también con la posición que vamos a seguir tomando ante el gobierno de Gabriel Boric y ante una pésima administración. La verdad es que a mí me parece impresentable, lo conversamos hace poquito rato, lo que dijo Retting en Sin Filtro. Yo creo que hay señales que muestran la desconexión de ciertos personajes en política, no solamente de políticos, sino que de comentaristas políticos, de periodistas, etcétera. Y una de ellas tiene que ver con lo que dijo Rodrigo Retting en pos de la baja de homicidio. Porque yo creo que si uno va a comunas como Pudahuel, yo mismo digo siempre mi comuna Cerro Navia, o distintas comunas en donde se está viendo que es brutal la cantidad de violencia, la cantidad de lo que respecta a homicidio en Santiago, la cantidad el nivel de violencia que está habiendo en Chile, yo creo que tú llegas con ese cartelito de decir que no, que han bajado los homicidios, lo más probable es que no te reciban de la mejor manera. En nuestras comunas estamos sufriendo, como dijo el presidente. Justamente, en nuestra comuna estamos sufriendo producto de la delincuencia y si hay algo que vamos a seguir combatiendo porque es el discurso por lo menos clave que yo me he tomado es el tema de la seguridad. Lamentablemente yo creo que en este gobierno no vamos a encontrar solución en lo que respecta a seguridad, pero sí vamos a seguir combatiendo a aquellos que siguen pensando o siguen creyendo en esta idea de que estamos mejor que hace 2 años, o de que yo escuchaba a la ministra Camila Vallejo en su momento decir que ellos no eran superhéroes de Marvel para solucionar las cosas de la nada, que créame que lo menos que creemos es que ellos son superhéroes de Marvel, sino que hagan lo mínimo, que es mejorar la seguridad en pos de tomar decisiones, que yo creo que es lo que más le falta al gobierno. Se tomó 5 minutos, Cris. Toma el minuto de todos. Sarita, minuto de oro. Minuto de oro. Mira, yo creo que, si soy muy, muy crítica, yo creo que el gobierno ha perfeccionado el arte de evadir responsabilidades. Yo creo que en vez de autocrítica optan por la cómoda estrategia de culpar al resto por sus errores. Los problemas de seguridad no son suyos, sino de gobiernos anteriores. El desastre económico no es suyo, sino que es de los malvados empresarios. ¿Qué pasa con los liderazgos? ¿Qué pasa con la pésima gestión? O sea, todo es culpa del resto. Entonces, claro, si van a cambiarlo todo, les recomiendo de todo corazón a quienes están en la moneda a cambiarlo para bien. ¿Gabriel en parte? Bien. Bueno, primero, lo que tú decías, voy a tomarme un segundito más. Sí, pues yo creo que este es un gobierno donde nadie sale. Nadie asume responsabilidad. Ustedes saben que este es uno de los gobiernos. Bueno, voy a descontar el Delwin que tuvo todos los ministros durante todo el periodo. Pero de ahí en adelante, de Frey hacia adelante, este es el gobierno que menos ministros ha cambiado. O sea, eso te demuestra que antes los ministros se hacían responsables de lo que ocurría. Y para eso están diseñados, para eso son colaboradores del presidente. Que te saquen de ministro muchas veces significa que tú destrabas la agenda, no es una cuestión contra el ministro. Cuando tú eres ministro sabes a lo que vas. Entonces, eso como en Elwin solo salió uno, y por elecciones. Elwin salió uno, sí, uno. Mireya. Pero en el fondo estamos hablando de muy poca gente. Entonces, en este gobierno que lo hacen y los mal... que renunciaban lo hacían por autocrítica propia, no por acusación constitucional o presiones de la oposición. Muchas veces a mí me tocó ver ministros irse por cosas mucho menores que lo que ocurre hoy día. Por una autocrítica de no haber podido controlar algo, de haber dicho algo. Entonces seamos... Y en el minuto, me va a tomar menos del minuto, pero agradecerles sobre todo que me hayan invitado, agradecerles a que sigamos conversando. Me encanta que ustedes estén en esto. Yo creo que ojalá no les pase lo que nos pasó a una juventud anterior. Que creímos en el progreso, en la prosperidad y nos pasó una ola por encima de estos temas de nicho. Tenemos todos una responsabilidad bien grande. Los que somos jóvenes en el sentido de que nos va a tocar liderar el país de los próximos 50 años. Yo espero que a mí no tanto, porque si no voy a tener como 90. Pero los que tienen por delante una responsabilidad como la de los jóvenes hoy día es fundamental. Y hoy día creo que una de las cosas que nos falta en política es poder conversar. La política hoy día se hace por WhatsApp.
Y la política... Por Twitter. Y por Twitter. Y la política siempre se hizo desde la antigua Grecia, conversando, mirando al otro. Porque cuando tú no miras al otro, no sabes cuál es el tono del otro, no sabes cuál es el problema que hay detrás del otro, no sabes cuáles son los prejuicios que tiene el otro. No lo conoces. Y yo creo que ahí hay un tema generacional que es súper complejo para la política, para enfrentarlo. Como la vieja política, la política antigua, como está diseñada desde el siglo XVIII, XIX, o antes, desde Grecia o Roma, cómo la adecuamos a entender este mundo instantáneo y cómo lo hacemos también responder a este mundo instantáneo. Y ahí a lo mejor nosotros mismos tenemos que empezar a tomar un poco de calma para poder conversar más entre nosotros. Así que les agradezco mucho este Oye, espacio. aprovecho de darle un regalito que teníamos a Gabriel. O sea, Gracias, se pasaron un por haber venido el día de hoy. Gran discusión. Agradecer a Cunha Studios. Agradecer, por supuesto, a Cunha Studios. Y antes de eso, después de eso, en verdad, dar un poquito lo que es mi minuto de oro. Y es justamente ya que cada uno se ha relacionado con su punto, el punto de Gabriel, la juventud. Partido de derecha, oposiciones, háganse cargo de las juventudes. Si no, vamos a pecar y vamos a pecar y vamos a pagar por eso también. Igual que la concertación, que fue finalmente perder el recambio generacional. Y tómenlo en cuenta en especial, porque este gobierno se jodió a las juventudes. Este gobierno se cagó en las juventudes. Esa es la palabra. Porque el recambio generacional lo usaron para poder llegar al poder, y estando en el poder, su gestión evidenció de que nosotros no éramos capaces de poder estar ahí. Cosa que yo creo que estamos todos nosotros en total desacuerdo. Toca que una juventud se haga cargo realmente, sea de izquierda o derecha, pero que es capaz de poder estar en política. Así que, oposiciones del centro a la derecha, háganse cargo de las juventudes, háganlas partícipes, confíen en ellas, sacan únicamente el discursito del cabro que tiene potencial y lo apoyan en el inicio o lo dejan estar en la juventud, sino darle apoyo en las candidaturas. ¿Cuántas candidaturas yo supe de candidaturas jóvenes que se bajaron porque eran simplemente jóvenes y no tenían competencia con una persona que era mayor de experiencia, pero quizá no capacidades? Así que eso, llamamos a eso, a una juventud transversal. Clarísimo. Eso, señores, nos estamos viendo, Gabriel, Sara, Cris. Nos vemos el próximo episodio. Y recuerden votar. Chau.